¿Quieres tomar la palabra? Sí. Pues sí, tengo yo varias preguntas. Me satisface mucho ver el desarrollo del plan porque es un instrumento que tengo la concepción de lo que es, sus alcances, y me agrada mucho el desarrollo que va. Es muy plausible todo lo que ha evolucionado. Pero me brinca a mí un tema en la exposición. Me pareciera, y es lo que quiero consultar, como si ahora quien ejecuta el plan de desarrollo municipal es el INPLAN, ya no es el COPLADE. Ya no hay, o no está esta figura ya, pero tampoco lo conducimos nosotros. Sí, aprovecho la oportunidad porque nos dieron la oportunidad en esta administración de coordinar los trabajos del plan municipal y con el trabajo de las otras dependencias del municipio. Planteamos nosotros este plan municipal de desarrollo 2015-2018, que es el instrumento rector del ejercicio del gobierno municipal en turno, digamos, el plan municipal. Y pudimos aprovechar justo que estábamos trabajando en la realización del plan de gran visión para alinearlo o para poner ya esta visión de largo plazo en este instrumento e identificar tareas o acciones de la administración municipal en sus diferentes líneas de actuación que le abonen al desarrollo. Ya no lo puse, pero déjenme, aprovecho, reitero la oportunidad de la pregunta. Esta. Digamos, se hizo el plan de gran visión con la idea de que del 2015 al 2041 lleguemos acá, ¿cierto? Pero para el tema de la administración municipal, este plan municipal de desarrollo de esta administración, le estamos llamando incluso la versión 1.0 del plan de gran visión, como un peldaño, digamos, de la escalera que queremos construir. Reitero, digamos, si la academia también lo pone así, tendrá su propia escalera que construir, o el sector privado, pero más que eso, lo que les decía de la teoría de esta de la triple hélice, ¿cierto? Que se conjugan y se complementan y hacen sinergia, como se dice. Pero sí, entonces sí nos tuvimos la oportunidad de hacer este instrumento, nos dieron la confianza, debo reconocer, y lo hicimos. A lo que estamos apostando ahora es a que hagamos el 2.0, ¿no? Lo que le vamos a vender al próximo gobierno es que hagamos otra vez, coordinemos la realización del plan municipal, pero no es tanto que lo hagamos, porque tenemos que tener la participación y la coordinación con las otras entidades y que lo asuman y que lo vean como una tarea o una responsabilidad. También tenemos como trabajo de este año en el programa es evaluar cómo si va funcionando o está terminando de funcionar o cómo no está funcionando. Es algo también complicado por lo que implica en términos políticos y de taloneos que se dan, ¿cierto? Pero es parte de lo que tenemos que hacer dentro de las atribuciones, está la evaluación y la coordinación de la elaboración. Pero ya su desarrollo ya nos rebasa, lo está siguiendo lo que es la Secretaría, ¿cómo se llama?, de Efectividad, Innovación Gubernamental, la que le está dando seguimiento y la que asumió muchas de las atribuciones del COPLADEM o COPLAD. Ya desapareció el COPLADEM. ¿Perdón? Desapareció el COPLADEM. Sí, como tal no existe ya esa figura, pero las atribuciones y las tareas las retomó esta secretaria. No sé si contesté la pregunta. Sí, sabes que me llamó la atención porque ya en tus primeras láminas ya hablabas más ampliamente sobre el plan de desarrollo municipal, ya no sobre el plan de desarrollo urbano, que de alguna manera eran los orígenes de los planes, enfocado un poco más al desarrollo urbano y al territorio. Y por eso me llamó la atención que ya te ibas a lo genérico, y también obviamente creo que la presentación no da tiempo ni espacio para hablar de todos los aspectos del desarrollo municipal. Pero ya una de las preguntas, y que ahora que nos anunciaron que venías toda la plática, les comentaba yo en el chat del grupo, que a mí algo que también me interesa mucho es el Código de Desarrollo Urbano. Señala que de los programas de desarrollo urbano
es la base del POA del municipio. Entonces, ¿hasta dónde se está cumpliendo esa circunstancia? Yo diría que sí, hay, lo voy a decir de esta manera, hay claroscuros, ¿no? Hay cosas que se han hecho y otras muchas que no. Porque también hay que decirlo, pues el plan iniciamos en 2015 y hemos ido también sobre la marcha trabajando y se nos han escapado oportunidades o no hemos tenido la posibilidad o la capacidad de ser este interlocutor eficiente para que se traduzcan estas visiones o estos digamos estas acciones en función de lo que dicen los programas de desarrollo. Bueno, pero hay que decirlo también, no, en el plan tenemos la oportunidad de tocar otros ámbitos de actuación, no solo el del desarrollo urbano, ¿verdad? Porque las atribuciones del plan le dan esa posibilidad. Y sí es cierto, como decía al principio, hay un espectro muy amplio en términos de la actuación de los institutos de prevención en el país. Hay unos que se dedican única y exclusivamente a la prevención del desarrollo urbano, ¿no? Y hay otros que están ampliándose. El de León, digamos, es el paradigma, ¿no?, de los planes, pero de Monterrey está también así como más genérico. Y de hecho hay casos que hasta les ponen apellidos adicionales. En Monterrey es Implan con una C al final, porque es Instituto Municipal de Planeación y Convivencia, ¿no? No sé qué significa exactamente, pero le dan un enfoque y están tratando muchos aspectos digamos, con la recuperación del espacio público, de generar espacios para el peatón y el ciclista, en lugar del estacionamiento para los automóviles, por ejemplo, ¿no? En Celaya, si mal no recuerdo, es el IMIPE, ¿no?, Instituto Municipal de Investigación y Planeación y Estadística. Entonces, porque le van dando sesgos o enfoques en función de sus necesidades o prioridades que se identifican. En el caso de Morelia, yo creo afortunadamente es que se quedó muy amplio y las atribuciones son también más amplias, que nos obligan a abordar estos temas y ya desde un punto de vista de la prevención del territorio a partir de ordenamientos ecológicos o de ordenamiento territorial, que muchas veces en la práctica de los programas de desarrollo urbano se soslayan o no se toman en consideración, ¿no? Sí estamos tratando de hacer un espectro más amplio y de iniciar con temas desde de las aptitudes, de las unidades de gestión territorial o ecológica para definir, digamos, mejores instrumentos, ¿no? Pero estamos en esa tarea. Sería yo mentiroso si les digo que estamos listos, ¿no? Estamos construyendo y no sé si nos den el tiempo y la oportunidad para continuar, pero ahora lo que queremos es dejar las bases para que se siga un camino. Sí, adelante. Perdón, ¿les haces tú? Luego tú y luego tú. Después de estos 3 años y medio casi, en su experiencia, ¿qué le quitaría? ¿Qué le agregaría? Ese es un planteamiento al plan. Y en cuestión de la periodicidad, el periodo que tiene la vigencia, ¿no?, es muy atractivo, 2041, pero si hay un cambio de administración y trae otra visión, prácticamente puede pensar como, por ejemplo, quedar atrás el Next 2.0. Sí, y se corre el riesgo claramente, ¿no? El próximo presidente municipal va a decir, no, pues yo no creo en el Next, lo que decía, vamos a iniciar otro proceso. Pues más, no iniciamos nada y de acuerdo a mi visión y entender, vamos a seguir esta ruta y lo puedo hacer, sí, digo, porque también es una de las realidades del país, decíamos, ¿no? La apuesta es a que la comunidad, la sociedad esté más fortalecida y que pueda defender el proceso. Por eso es lo importante que se haga, digamos, no solo del conocimiento de estos procesos a la comunidad, sino que la comunidad se convenza de que es parte de, se involucre, se comprometa y lo haga suyo, ¿no? No quiero decir que es el caso, porque también es algo en lo que estamos aprendiendo, lo decía,
hemos transitado por experiencias muy buenas, otras no tanto de participación, y nos queda claro que no estamos del todo listos, pero la idea es que este consejo, al menos digamos, en lo que yo podría decir que como posibilidad es que el consejo directivo van a cambiar 10 de los 26 miembros, todos los 16 que se quedan, los vocales ciudadanos, que lo defiendan, y si hay que cambiar el INEX, pues está bien, porque tampoco está escrito en piedra, ¿no? Pero si se cambia, ¿por qué se cambia y qué argumentos? Y como se puede cambiar, se puede mejorar, eso también nos queda claro. Digamos, este es un punto de partida, no de llegada. Y los 25 años, tratando de continuar con la respuesta, es por, pues sí, la fecha significativa de los 500 años, pero también coincidió porque es un horizonte manejable en términos de planeación, ¿no? 25 años. Hay otros, se acordarán de programas del 2020, ahora 2030. Pues nosotros estamos, digamos, aprovechamos el horizonte con el marketing. ¿Y de qué le quitaría, qué le pondría? Honestamente nunca me lo habían preguntado. Pero te costaría trabajo decirlo, ¿no? Pero pues yo le quitaría cargas, porque cuando se creó el instituto cada quien tenía una idea diversa de qué es el INPLAN y qué iba a lograr con lo que se iba a lograr con el INPLAN. ¿Se acuerdan? Les dije que se conformó un consejo consultivo de 30 ciudadanos y después de esos 30, 8 formaron parte de la Junta de Gobierno. Yo no les exagero, pero pues, se había muy cerca de 30 ideas de lo que era el INPLAN o lo que debería ser el INPLAN, ¿no? El lugar donde iba a haber proyectos, donde iba a haber estudios enfocados a un ámbito, si iba a significar la posibilidad de tener proyectos de obra pública, y por ahí todavía sigue habiendo muchas visiones. Entonces, eso por un lado, y lo otro, una carga, una expectativa de que con el INPLAN, como por arte de magia, sí iban a resolver los problemas del municipio, ¿no? Entonces, también sobre esa carga estamos trabajando. Entonces yo le quitaría, digamos, pues esas posturas o esos entenderes, si me lo permiten el término, a partir de identificar qué es el INPLAN, por ejemplo, pero también qué no es el INPLAN, o un plan que decimos de gran visión, qué es y qué no es, porque también, oye, pero no identifica los lineamientos de la vía pública, no se trata de eso, ¿no? O no define los usos de suelo de la mancha urbana, tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor no contesta esto de que qué le quitaría, pero es lo que yo podría plantear, de que hay que aclarar qué es y qué no es. De acuerdo a sus atribuciones, está claro que hay que cumplir con ellas, pero muchos todavía no conocemos exactamente qué es, y a lo mejor no, sin conocer entonces qué es, tratamos de llevarlo por otro rumbo. ¿Y qué le agregaría? Pues yo le agregaría, se van a reír también conmigo, pero le agregaría más presupuesto, ¿verdad? Para poder cumplir con toda esta tarea, porque nos rebasa, por supuesto, ¿no? Y con lo que tenemos, pues no podemos, digamos, contender la carga. Pero también me queda claro que no solo es de presupuesto, sino también de gestión y de coordinación. Entonces también le abonaría por ahí. Bueno, yo quería hacer algunas preguntas, pero en general yo creo que más bien algunos comentarios respecto a esto. Hablando precisamente de la solidez del instituto, ¿qué tan verdaderamente sólido es como para que su voz sea escuchada a los diferentes niveles, ¿no? Porque desgraciadamente se crean institutos, a veces a capricho, a veces por presión, luego de repente resulta que el instituto es una llamada de pesante porque en la siguiente administración se acabó y todo eso. Definitivamente creo que es necesaria la participación ciudadana, la participación de los diferentes niveles, tanto empresariales como las universidades y otro tipo de instituciones que pudieran fortalecer y darle realmente una validez y una solidez al instituto. ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo que yo como moreliano y mucha gente estamos desencantados de tantas cosas, como un teatro Matamoros que te dicen que es para el bicentenario y es fecha que no se termina, ¿no? Ese plan tan maravilloso que se iba a hacer y resulta de que no se hace.
una ciudad industrial que pues, está colapsada, que es realmente un área de bodegas, medio funcionan, medio no funcionan, pero ahora sí van a funcionar y no funcionan. Entonces, ese tipo de situaciones, ese es el tipo de problemas que realmente tiene la ciudad, que tú, como lo comentas, volteas a León, Guanajuato y ves que está creciendo tremendamente, Salamanca está creciendo, Irapuato está creciendo, mismo Moroleón pareciera que la economía es diferente. Entonces, ¿hasta dónde el Implan tiene esa solidez para hacer su trabajo y al momento de pasar la estafeta al siguiente nivel al que va a ejecutar, que sea tan sólido el paso, pues, que se vean obligados a continuar, ¿no? Porque si no volvemos pues al mismo, se queda en un plan, quedó muy padre, está muy padre y ahí queda. Entonces, sí, pues yo creo que estamos siempre en una situación de incertidumbre. Yo debo reconocer a esta administración municipal que le dio continuidad, ¿no?, al Implan, porque lo creó la administración pasada, y que le dio continuidad a la elaboración del plan de gran visión, porque también se inició con la administración pasada. Y debo reconocer, reitero, que nos han dejado trabajar, pero en un ámbito, reitero, también de situaciones delicadas. Les platiqué de esta reestructura que se hizo, en la que también se planteaba en lugar de conformarlo, pues eliminar al instituto, en lugar de reestructurarlo, eliminarlo. Un profesor que yo tuve decía que los institutos de planeación en México están creados, decía él, contra natura, son contra natura. ¿Por qué? Porque son incómodos o representan un espacio en el que me dicen a mí, gobernante, qué es lo que debo hacer, y yo para eso vine. Si yo estoy aquí para gobernar, el poder es para poder, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a tener que escucharlos si para eso me eligieron, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil, pero en lugar de eso, lo que tratamos de ofrecer es que se constituye o se interprete, se identifique, se conciba como un brazo técnico de apoyo científico que le facilite, como les decía hace rato, la gestión, ¿no? Y en ese transitar, pues, no vamos exentos de críticas, de observaciones, porque además, también lo debo decir, pues sí, la ciudadanía o estos vocales ciudadanos que representan diversos sectores de la comunidad, sí oxigenan, sí transparentan, pero también tienen intereses concretos, específicos y particulares, ¿verdad?, que tratan de llevar agua a su molino. Eso es en otros municipios, pero también juegan un papel, y entonces, digo, si trastocamos un interés particular, también tenemos un conflicto. Entonces estamos en una situación, siempre yo diría, delicada, pero yo lo que resumiría es pues con el trabajo y con la, digamos, oferta de instrumentos, es con lo que podemos hacer valer y justificar la razón de ser del instituto. Yo diría eso. Sí, Morelia es pionero, parece que en la formación del Implan. Yo tengo conocimiento nada más de que existe La Piedad y Morelia. No sé qué otros municipios, a pesar de que ya la ley orgánica exige a los municipios que lo formen, pero comentaba usted muy acertadamente que se requiere recurso financiero y recurso humano para echar a andar un instituto de planeación municipal. Quiero preguntarle en cuántos municipios está trabajando el Implan, si tiene conocimiento. Y otra cosa también, mencionaba algo muy importante, el banco de proyectos. ¿Cuál es la relación que tiene el Implan con la Secretaría de Obras Públicas de aquí del municipio y con el OAPAS en relación a este banco de proyectos? Respecto a la primera, como yo tengo entendido, sí se han venido creando varios planes a partir del cambio de la ley orgánica, es decir, del año pasado para acá. Anteriormente yo sabía del caso de Zamora, aunque también
digamos, se cortó en un periodo y después regresó algo así. Y de otro caso, sí, en La Piedad. La Piedad sí está trabajando. Pero sí, digamos, con la experiencia que tenemos, pues se han acercado de otros municipios, concretamente el otro día fueron personas de Sitio, pero es otra realidad totalmente diversa, ¿cierto? Es un municipio rural que no tiene presupuesto para otras secretarías, pues mucho menos para crear un plan. Entonces, pues ¿con qué empezamos? Y están identificando, porque tienen que cumplir con la ley, si no entran en responsabilidades, ¿no? Entonces, me di cuenta que ahora sí que cada quien tendrá que armar su instituto en función de sus posibilidades, pero también de acuerdo a esta conformación mínima que establece la ley, que también se vuelve una camisa de fuerza, ¿no? Entonces no está tan fácil. Y en esta marcha pues he sabido que en Ciudad Hidalgo, en Zaguayo, donde es San José de Gracia, ¿cuál es el municipio? ¿Cómo se llama? San José Castellano. Y en otro se está creando. Lázaro Cárdenas estaban en esa etapa, pero en fin, la Huacana, perdón, y la otra pregunta es de la relación para los proyectos. El marco del proyecto, la relación sí. En este caso la Secretaría de Obras Públicas y el... Sí, tenemos una coordinación, sobre todo con esta de efectividad, que es la que tiene la atribución de hacer los proyectos. Pero no es lo ideal, debo reconocer que nos falta todavía mayor coordinación, porque hay una disputa para definir quién debe hacer los proyectos. Yo entiendo que no es una u otra instancia, sino debe haber una complementariedad, ¿no? A nosotros nos tocará hacer cierto tipo de proyectos, a ellos otros. Y con el OPA sí tenemos una relación que hemos ido construyendo, pero que falta afianzar. Por ejemplo, en el caso del Río Chiquito, ¿no? Nosotros planteamos que tiene que haber un proceso de saneamiento y de mejoramiento ambiental antes de una obra civil de imagen urbana. Entonces, sobre la marcha ha sido difícil, lo pongo de ejemplo porque ha sido con estas dos instancias, ¿cierto? Con obras públicas y actividad y con el OAPAS, pero si bien hay justificaciones de por qué se hizo lo que se está haciendo, pues también ha habido avances. Entonces ya se está construyendo un colector y se va a construir una planta de tratamiento en la zona de Jesús del Monte, y entonces se dan pasos, ¿no? Entonces yo diría que tampoco hay un mundo ideal, y sobre lo que tiene uno a la mano, en términos de organización, de recursos, de coordinación, es como se van armando las cosas. Reitero, no es un pretexto, no se trata de que sea lo mejor, pero es un poco la experiencia que yo podría decir que hemos tenido en este tiempo. Gracias. Al tener personalidad y patrimonio propio, podría entrar en una figura de ser consultor de los municipios aledaños para también ir generando una planeación regional. Jurídicamente no lo podemos porque somos de ámbito municipal, pero sí hemos podido participar en instancias, particularmente, por ejemplo, el Fondo Metropolitano, donde hay comunicación con Charo, Álvaro Obregón y Tarímbaro, concretamente, pues de ir viendo agendas comunes. Un poco lo que les platicaba de este ámbito de intervención urbano, funcional, regional, pues tiene que ver con otros municipios. Entonces sí queda claro que debe haber una coordinación, y también entendemos que Morelia puede tener un liderazgo por su capacidad o su tamaño simplemente, ¿no? También debo reconocer que no hemos atendido bien esta agenda, pero hemos dado pasos en términos de coordinación interinstitucional, no tanto de una acción vinculante, ¿no? No podemos hacer eso, aunque también algunos instrumentos, este programa de ordenamiento territorial al cual pudimos acceder a fondos de SEDATU, nos dio la oportunidad de trabajar una escala de la cuenca del lago Beltuxeo. Y si bien en políticas estrategias, nos circunscribimos al ámbito municipal, sí en términos de caracterización y diagnóstico, ya definimos unidades territoriales para toda la cuenca. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ir con la contraparte para ofrecerles
lo que decimos y que les sirva y que, en fin, no está la agenda todavía terminada. Yo tengo una duda. Hizo mención sobre varios programas acerca de, por ejemplo, para Morelia, como era lo del anillo Morelia 500, el distrito 4.0. La descripción de esto se encuentra en el documento más a detalle lo pueden tener cada una de estas operaciones que llamamos operaciones territoriales, y viene un desgloso en el plan de gran visión, en el documento que reitero está ahí en la página del INPLAN. Pero obviamente es otra vez lo digo, es como un punto de partida para desarrollar ya proyectos específicos. Cada operación puede contemplar en el número de proyectos que tienen que ver con diversos componentes o aristas, pero seguramente ustedes encontrarán muchas posibilidades para proyectos concretos de diseño, diseño arquitectónico, y por supuesto urbano, ambiental. Retomando para los temas que pudieran utilizar en los documentos, dentro de la agenda que mostraba que eran todos los términos de referencia, los estudios, los planes, programas, las acciones, dentro de todo esto dentro de la agenda hay el monitoreo para saber si realmente las acciones están teniendo incidencia, o los planes y programas están teniendo incidencia dentro de lo que se busca o de esta visión 2041. ¿Existe o podría ser un nicho de oportunidad para desarrollar instrumentos y métodos de monitoreo de esta situación? Sí, está contemplado, incluso en el plan de gran visión o en el plan municipal de desarrollo, la necesidad de monitorear y darle seguimiento y evaluación que complemente el círculo, ¿no? Y haya una retroalimentación a partir de la evaluación para la retroalimentación o la corrección en su caso. Y estamos trabajando, no lo dije ya, pero en una batería de indicadores que justo cumplan con este propósito que comentas. Pero también lo debo reconocer, estamos trabajando apenas en la conformación de esta batería de indicadores, en su construcción, porque tampoco hay mucha accesibilidad a datos para construir estos indicadores. Y también apenas vamos empezando, o sea, como que la primera experiencia, digamos, concreta de evaluación y de monitoreo es la que decía, vamos a hacer en este tiempo ya, al evaluar el PMD de esta administración. Porque, digamos, no hay proyectos o acciones que se hayan ya concretado o materializado, ¿no? Dentro de estas que ponemos. Esta va a ser la primera. Está planteado, pero seguramente habrá posibilidad de construir en esta área de oportunidad. Yo también coincido con que se puede ver así, para fortalecer esta construcción de indicadores o de métodos o sistemas de evaluación, ¿no? De desempeño, de diagnóstico, de intervención o de resultados, en fin, ¿no? Gracias. Sí, pero sí es un área de oportunidad, seguro. Señor. Tocó a grosso modo el plan que se tiene para el centro histórico, y bueno, dentro de ello pues tenemos que se le da favoritismo al comercio. ¿Se tiene contemplado dentro de esta reestructuración del centro histórico la afectación a la población habitante de ahí? Sí, reconocemos que está pasando por un proceso de despoblamiento cada vez más claro, ¿no? A partir de la emergencia de usos o actividades, comercio y otras, pero como lo vemos en términos de poder llevar a cabo políticas o estrategias de intervenciones en el instrumento, digamos, que tenemos ahorita ya a la mano, es el de la actualización del programa de desarrollo urbano del centro histórico, que es el instrumento vigente es del 2001. En el 2012 se hizo un proyecto de actualización, pero que no se concretó, y estamos trabajando en la formulación de la actualización, y lo que identificamos como una tarea fundamental es esa de revertir estos procesos, pero realmente viendo otras experiencias en otras latitudes, es un tema difícil porque cada vez hay menos incentivos para que la gente
voltea al centro como para su lugar de residencia, ¿no? Y porque cada vez hay más actividades, servicios, comercio, que empujan o que generan la gentrificación y otros fenómenos, pero estamos identificando temas como los de incentivos fiscales o los de condiciones restrictivas para ciertos usos, pero también es siempre ir en contra de la dinámica que se da de una manera no natural, pero quizás sí permisiva, en función de falta de regulación, de que la autoridad va siempre atrás de la dinámica que se gesta espontáneamente, legal o ilegalmente, en fin. Pero también es un pendiente en el que estamos trabajando, identificando que sí se requiere que haya un equilibrio también, en medida de lo posible, entre la actividad comercial y de servicios, con la de habitación, y la de otro tipo de actividades del sector cuaternario, que se llama, que le den otro grado de servicio, de especialización que ahora no tienen. Pues te vamos a dejar en pasar. ¿Alguno va a decir? Debía haberle preguntado. Pues yo estoy dejando que dé los alumnos. Comentó algo acerca de los municipios, de su poca solvencia económica. Digamos, en una ciudad de 112,000 habitantes que no cuenta con un instituto y tampoco algún plan de desarrollo, usted comentó de algo de acuerdo a la ley, que deben basarse o deben de hacer algo de acuerdo a la ley. Ignoro ese dato. De acuerdo a la ley, tienen que crear todos los municipios del estado de Michoacán un plan, un instituto de planeación. Eso los mandata, digamos, la ley orgánica. Pero no todos tienen la posibilidad económica o administrativa o de capacidad de gestión para crearlo, ¿no? Yo no veo algunos municipios, como en este caso que les decía de Chichio, que es otra realidad completamente, ¿no? Por la que atraviesan, y que más que un organismo que mejore la gestión les va a generar una carga económica y administrativa, ¿no? Porque también hay que crear cuadros técnicos que lo conduzcan. Esta persona, rápidamente les digo, ¿no? Dice, pues, ¿por dónde empiezo? Dice, pues, conformen un sistema de información que vayan. Pues sí, pero ¿quién va a manejar los sistemas de información geográfica? Sí, es cierto, está difícil, ¿no? Que el municipio del sitio contrate a un geógrafo que maneje los sistemas de información geográfica. Pero no solo eso, sino que el municipio compre las licencias de estos programas, ¿no? Ya que decirlo, son muy caras, ¿no? Entonces, son temas así que vuelven más complejo la operación administrativa. La última nos vamos. ¿Dice yo? Dentro de las atribuciones y el panorama que como el Implan atiende, nos presentaste muchas vertientes distintas, como fortalecer el tejido social, como la misma planeación urbana, la tecnología. Siendo tantas, tan amplias y con los recursos limitados con los que cuentas, ¿cómo lo priorizan? Sí, eso es una buena reflexión. Honestamente lo tengo que decir, está la agenda planteada porque nos queda claro que tenemos que verla con esa integralidad y con esos alcances, pero efectivamente con los recursos limitados hay que priorizar, y muchas veces entran ahí intereses o visiones muy particulares que empujan ciertas agendas, ¿no? Yo diría hay dos fundamentales: una, bueno, la realización de un plan de gran visión que defina un rumbo, la generación de estas plataformas de información y de generación de bancos de proyectos, digamos, como estructuras que soportan después la realización de instrumentos específicos. Pero hay carteras también, decíamos, que van empujando, ¿no? Y sobre la marcha hemos ido tratando de incorporar instrumentos, pero no hemos atendido, por ejemplo, el desarrollo rural, no lo hemos podido echar a andar como una de las agendas. El programa de mejoramiento de barrios empezamos, también lo tengo que decir, si no forma parte de una cartera o de una agenda de actuación de la administración, ¿no? Municipal, lo podemos decir concretamente, pues entonces no tiene mucho caso que hagamos programas de desarrollo
social o económico o barrial en los barrios como tal, sí, entonces no se van a aplicar, porque generamos un efecto contrario. Vamos a la comunidad, a la colonia y vamos a apoyar y qué necesitan, se sienten usados. No sé si ustedes han participado como conejillos de indias, ¿no? Entonces va uno y les toca la puerta y queremos, no, ya no nos creen, sobre todo porque decimos, ¿y qué quieren? Y entonces ahí estamos armando proyectos de desarrollo y a la mera hora no se traduce, no se concreta, porque no hay obra de inversión o programas que le den seguimiento a esto y entonces resulta hasta contraproducente. Entonces también es eso, ¿no? Tenemos que ir como coordinando o tejiendo en esta posibilidad de coordinación institucional y armar una verdadera estrategia política. En este ejemplo que les pongo, lo ideal es que el municipio se lo plantee como una política pública, ¿no? De rescate a los barrios o a las zonas marginadas, por ejemplo, y entonces a partir de ahí conforma una estructura que le dé soporte a estos estudios, a estos programas. Entonces también ha faltado por ahí. Entonces, no sé si contesto la pregunta, pero esa es la realidad en la que estamos y sobre eso vamos. Y vamos de lo general a lo particular o de las necesidades más sentidas, más identificadas, a otras ya más específicas. Bueno, es que también contestó mi pregunta que tenía relacionado a si hay alguna estrategia para estos barrios, o sea, y sobre todo para los asentamientos urbanos de las periferias. Sí, bueno, ya nada más aprovecho para complementar que tampoco es fácil, si no viene, decíamos de la falta de coordinación o de la no identificación de prioridades en la agenda gubernamental, municipal, pero también si no hay recursos que vengan de otro lado, entonces la capacidad de actuación siempre es limitada, ¿no? Y entonces a lo mejor se mejora el parque, o se pavimentan banquetas, o se ponen los jueguitos infantiles, pero también eso es difícil, digamos, por ejemplo, si no encaja dentro de una política nacional de fomento de recursos, ¿no? Y entonces los programas federales, por ejemplo, de SEDATU, pues solo se aplican en zonas regulares. No puedes aplicar un recurso federal a un asentamiento irregular, por ejemplo. No son las reglas del juego. Entonces tampoco puedes dirigirte a esos, porque hay que pasar primero por un proceso de regularización de la tenencia de la tierra y de ver si están en zonas de riesgo, si los tienes que reubicar y te metes en otro tipo de problemas. Entonces siempre se va limitando por estas circunstancias. Marchando el paréntesis nada más para cerrar. No hay paréntesis. ¿Funcionaría como un organismo autónomo que tuviera recursos y que pudiera generar? Esa también es una de las alternativas que siempre se han planteado. Yo diría que no, bajo la circunstancia en la que estamos ahora, me refiero al caso de Michoacán y Morelia en lo particular. Como que todavía yo diría no estamos listos para eso. ¿Por qué? Porque se cae muy fácil en eso que ya comentaba, de que si es un organismo autónomo, pues que sea muy autónomo, sí, y que hagan lo que quiera, al fin que yo, presidente municipal, ni le voy a hacer caso. ¿Sí me explico? O sea, necesitamos otro tipo de procesos y de una madurez de todo, para que entonces en este grado de autonomía, o en esa circunstancia de autonomía, hay una relación y un trabajo de confianza que no tenemos. Imaginaba algo así como, no sé, un organismo como CFE, que pudiera generar recursos a través de proyectos, de planteamientos, para seguir trabajando y creciendo y aparte tener una injerencia en el municipio. Bueno, eso sí se puede. Dentro de esta estructura de como organismo descentralizado sí tenemos la posibilidad de acceder a otro tipo de recursos. Por ejemplo, ahorita les dije que el programa de ordenamiento territorial lo hicimos con fondos de SEDATU, que son adicionales al subsidio municipal que tenemos cada año. Y así como ese otros puede haber, de hecho, es una de nuestras tareas pendientes también, buscar recursos de otras fuentes. Por supuesto que atiendan a esta agenda y al interés público y colectivo, ¿no? Pero sí tenemos esa posibilidad. Entonces sí es parte también de la responsabilidad que tenemos, de buscar otras fuentes de financiamiento. Pero caerían en puros proyectos. Sí, como la comisión que sobra. Sí, claro, nosotros no podríamos hacerlo. No, por supuesto. Pero sería una tentación. Bueno, pues,
ya hace rato. Dos preguntas. Dentro de lo que es la operación urbana, la emisión de las licencias de uso del suelo, ¿cómo queda? ¿Cómo está operando? ¿Cómo se está aplicando? ¿Quién es el que tiene las facultades para su aplicación del programa de ordenamiento de la zona metropolitana? O sea, ¿qué tanto se está considerando o es un documento que está ahí guardado nada más? No se considera el momento de hacer la regulación del uso del suelo. Y la segunda, el tema, pues, muy interesante, que es la movilidad urbana. ¿Qué tiene contemplado en el plan? ¿O qué se ha hecho? ¿Qué encontró de esos proyectos, programas que probablemente hayan hecho de movilidad? ¿Sí? Para hacer en el municipio, porque se han hecho muchas obras de movilidad, pues se sigue pensando nada más en el automóvil. No sé dónde está el transporte público, dónde está el peatón, dónde está el ciclista. Entonces, como que el implan que tiene contemplado ese respecto. Ahora abrir una mesa como para otra hora. Bueno, has puesto ahí el dedo en la llaga, ¿no? Respecto a la segunda pregunta. Es un tema que urge en Morelia, que tengamos una verdadera movilidad integral y sostenible, que la apueste al transporte público como el eje estructurador del sistema de movilidad, y que entonces volteemos a otros modos que no sea el del automóvil. Eso está claro, porque en términos incluso de viabilidad financiera, seguir así, pues vamos a llegar a condiciones de operancia y ¿cómo se dice?, de no factibilidad, ¿no? Y cada vez va a ser más caro, cada vez gastamos más dinero en transportarnos, y las familias con menos recursos pues le dedican mucho mayor porcentaje de sus ingresos al tema del transporte. Pero ahí decía, está la llaga, porque entramos en un tema de falta de coordinación interinstitucional. La atribución del transporte público en sus administraciones del gobierno del estado, no del municipio. El municipio tiene bajo su administración la vía pública, el tránsito, pero aquí incluso en Michoacán el caso es que parte de la vialidad la administra el gobierno del estado, parte del sistema de semáforos es del estado, no todo el municipio. Entonces todavía es más difícil, ¿no? Entonces, si no hay coordinación, pues es difícil pensar en, por así que ponerle el cascabel al gato a un área, a un ámbito que también se mezcla con otros componentes políticos, clientelares, que representa el gremio de los transportistas, ¿no? Y entonces a condiciones que hacen mucho más complejo esta posibilidad de resolver el tema. Pero también afortunadamente hay ejemplos en México de que sí se ha logrado, ¿no? La Ciudad de México con el Metrobús, en León, en Guadalajara, Chihuahua, menos, pero caminando hacia allá, que dan posibilidades de que aquí se haga, pero requiere de esa voluntad política, ¿no? Ya yo lo dejaría. Y el tema anterior, bueno, la administración le corresponde a la Secretaría, que ahora se llama de Desarrollo Metropolitano. Ellos son los que administran los programas. Nosotros participamos como apoyo técnico a la Secretaría cuando nos piden acerca de la viabilidad de una propuesta que está fuera de lo que consideran los programas, concretamente el centro de población, los parciales vigentes, o si rebasa del centro de población lo que es el programa de ordenamiento ecológico. Hay una laguna entre, hay una zona que no está contemplada en el programa de desarrollo urbano ni en el de ordenamiento ecológico. Quedó muy raro porque el de ordenamiento ecológico, digamos, la mancha urbana